Buenas tardes, ingeniero Andrés Caya. Mi grupo está conformado por Andrés Albarracín y mi persona, Fernanda Matovelle. A continuación le vamos a presentar sobre el avance de nuestro proyecto, donde tenemos los aspectos generales del sistema. Nuestro título del proyecto es Sistema Académico para el Control Interno de la Información de los Estudiantes. Nuestro objetivo general es desarrollar un sistema que cubra las necesidades de entidades educativas concernientes al manejo de la información cotidiana de los estudiantes. De este salen nuestros dos objetivos específicos, que es implementar lista de estudiantes, asistencias, comportamiento y calificaciones. También controlar los accesos a la información junto con diseños intuitivos. Nuestros antecedentes. La construcción de los presentes antecedentes está vinculada con dos campos de investigación, el área de docentes y la automatización de procesos. A partir de esta delimitación se ha realizado una recopilación de estudios relacionados con las necesidades del tratamiento de la información de los estudiantes en el Instituto Sudamericano y el Instituto Tecnológico de la SUAY, determinando que los procesos de manejo de la información en cuanto a registros, consultas, reportes, entre otros, son muy parecidos, lo cual nos lleva a estandarizar el sistema a desarrollar. Tenemos nuestra justificación del proyecto. Actualmente, el creciente número de estudiantes en las instituciones educativas han generado la necesidad de ir automatizando sus procesos, debido al gran volumen de información y registros que en ella se maneja, además de la dificultad de los profesores de anotar manualmente muchas de las cosas que deben tener constancia y control. Por lo antes mencionados, con el fin de tener dichos datos de manera organizada y disponible, se decide desarrollar un sistema académico, el cual es una excelente opción para suprimir y automatizar los procesos ya estandarizados en la mayoría de las instituciones educativas. Tenemos nuestra especificación de requisitos del sistema. Los requisitos del servidor, aproximadamente según las características que va a tener nuestra página web, establecemos que sería suficiente un servidor con las siguientes características, pero para dar un buen criterio se debería hacer pruebas de carga y estrés al servidor. En nuestro servidor deberá tener un procesador dual core, una memoria RAM de 2 GB, un disco duro de 30 GB y sistema operativo CentOS. Requisitos del cliente. Los requerimientos mínimos de hardware deberá ser un procesador Core i3, memoria RAM mínimo de 2 GB, espacio de disco duro 2 GB. Los requerimientos mínimos del software. Aquí el usuario deberá de tener su preferencia sobre un sistema operativo y también sobre el navegador que va a realizar la carga de la página web. Tenemos el desarrollo de la estructura del sitio web. Se planea estructurar el sistema de la siguiente forma. Primeramente se diseña una página de login en el cual se hará el control de acceso mediante las respectivas consultas en la base de datos, en donde se encuentran cifras de claves de accesos y los usuarios. Posterior a eso, al ingresar nos aparece un menú interactivo en donde podemos visualizar cada uno de los cursos o ciclos según corresponda y agregar número nuevos alumnos al curso, eliminarlos, tomar un control sobre sus notas, asistencia, conducta e imprimir reportes de los mismos. Se tendrá también un apartado en donde el administrador pueda agregar nuevos cargos y otorgar permisos de acceso según corresponda. En otro apartado se tendrá acceso a un pequeño manual de uso del sistema con algunas de las instrucciones del funcionamiento. En nuestro diagrama tenemos
el diagrama de uso, aquí van a intervenir el administrador y el profesor. El administrador podrá administrar accesos, o sea, otorgar permisos a los profesores, podrá gestionar cursos, que es crear cursos, editar cursos, eliminar cursos. Tanto el administrador como el profesor podrán utilizar los cursos como gestionar la asistencia, registrar notas, actualizar notas, calificar alumnos, calificar la conducta, generar reportes y tanto el administrador como el profesor también podrán iniciar el sistema académico, o sea, ingresar a la página web. Eh, el profesor también podrá imprimir los reportes según los registros de las notas, las calificaciones, su conducta. Instrucciones y reglas del juego, funcionamiento del sitio. Ya. Como se ha mencionado anteriormente, se cuenta con un apartado de manual de usuario en donde se encuentran las reglas y sugerencias del sistema, las cuales podríamos dividirlas de la siguiente manera. Bueno, primeramente en este manual debería estar una dirección, un dominio fijo de nuestro sitio web, almacenado en un host o en un servidor local. Ya deberíamos digitar el usuario y contraseña. Si no posee alguna, se debería contactar con el administrador para que proporcione un usuario y una contraseña. Al momento de ingresar se puede ver cada uno de los cursos con el número de estudiantes registrados en cada uno. A continuación, al presionar el botón más, se podrá visualizar más datos del curso. Ya. Al presionar ese botón más, nos aparece otra vista en donde podemos presionar el botón ir para em, irnos a lo que es el gestionamiento de los alumnos. En el gestionamiento de los alumnos podremos agregar alumnos, controlar la asistencia, controlar el comportamiento, las calificaciones. Igualmente se podrá ver por fecha cada uno de estos ítems y también nos aparecen los datos del alumno. También, como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos la función de copiar, que nos copia todos esos datos para poder pegarlos en algún otro lugar de caso de ser necesario. También podemos exportar a Excel, PDF, ese tipo de formatos. Ya. A continuación tenemos, dependiendo de los permisos, se podrá también crear cursos. De acuerdo al usuario que los creó, se visualizarán en el escritorio. Esto quiere decir que de acuerdo al usuario que se le asigne dicho curso, este aparecerá en el escritorio de dicho usuario. Ya, solo el administrador podrá agregar permisos de acceso y gestionar usuarios, pero esto también lo podrá hacer aquel usuario que el administrador también le haya dado esos permisos de realizar esto. Como podemos ver en la imagen, tenemos un estado en el que se puede activar o desactivar. Recordemos que no hacemos borrados físicos, sino simplemente desactivamos el estado de aquel profesor o docente. A ver, herramientas y el lenguaje. Para el desarrollo del presente proyecto se ha utilizado el lenguaje del lado del servidor con PHP, implementado con librerías y utilidades de jQuery, librerías de Ajax, Bootstrap y librerías de estilos CSS. Bueno, y llegamos a la parte demostrativa del programa. Eh, Estamos en la página principal, lo que sería el login, en el cual tenemos como nuestro administrador admin, contraseña admin. Con eso ingresaremos. Como podemos ver de primer plano tenemos que nos aparece un escritorio, denominado escritorio, en donde tenemos todos los ciclos y se puede ir creando más materias o dependiendo de la necesidad. Como somos administradores tenemos acceso a todo, entonces primeramente si aplastamos este botón y vamos a ir, tenemos el acceso a
la edición de los estudiantes. Esta parte también lo tendrán los profesores según se le asignan los permisos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a Pedro y a Carlitos que se han ingresado aquí. Podemos agregar otro alumno. Por ejemplo, lo haremos aquí con Andrés. De la dirección cualquiera, el teléfono también cualquiera. Los apellidos, mis apellidos. El email también está controlado. Podemos agregar una imagen. Y lo guardamos. Entonces así ya tendríamos otro alumno. Entonces por cada alumno se puede controlar la asistencia. Damos aquí en la asistencia, tenemos aquí los datos del estudiante y podemos controlar la asistencia. Si es que ha llegado tarde, la falta, el permiso y se registra automáticamente con la fecha del sistema. Ya, entonces tenemos que ha tenido una falta. Igualmente volvemos y podemos controlar lo que es el comportamiento del día. La conducta ha sido normal, buena, excelente, mala, muy mala. Entonces, por ejemplo, tenemos que se ha portado bueno. Tenemos las calificaciones. Para las calificaciones debemos seleccionar uno de los cursos previamente creados. Por ejemplo, aquí hemos creado Progra 5. Entonces vamos a calificar cuánto ha tenido el día de hoy, por ejemplo. Se han registrado los datos. En cursos tenemos, como habíamos dicho previamente, creado Programación 5. Podemos seguir agregando más cursos. Tenemos las listas. Podemos establecer una fecha. Como aquí vemos, por ejemplo, ya nos ha aparecido una F. Esta es la calificación. Perdón, la asistencia que ha faltado. Aquí tenemos el comportamiento, las calificaciones. Listo, esa sería esta parte de aquí. Podemos también en cada apartado hacer una exportación. Por ejemplo, aquí exportaremos a Excel. Como vemos aquí ya se ha exportado cada uno de los alumnos que teníamos. Ese sería el apartado de lo que se denomina escritorio, a lo que habíamos dicho que tiene acceso eh, solamente las personas que se le otorguen por el administrador. Regresamos aquí. Entonces así tenemos para cada uno de los ítems, pueden ser ciclos o materias. Entonces tenemos aquí los grupos. En este apartado de grupos es lo que se puede crear las materias o lo que habíamos dicho. Igual se puede exportar a cualquiera de estos formatos de aquí, o se puede buscar y aquí nos aparece el usuario que ha creado este curso, con lo cual se puede hacer un control. Ya. Por ejemplo, vamos a agregar uno de muestra. Vamos a poner electrónica 2. Ya. Entonces, se ve que yo he creado electrónica 2 como administrador. En el siguiente apartado tenemos los accesos. Por ejemplo, aquí dice profesores. Aquí el administrador podrá activar o desactivar cada uno de estos perfiles, eliminarlos, editarlos. Las contraseñas de cada uno se encuentran cifradas correctamente en la base de datos. Ya igualmente se puede ir exportando o agregando más. Ya, entonces, por ejemplo, aquí vamos a tomar de ejemplo docente 1, el cual solamente tiene acceso a, bueno, este tiene acceso a todo. Vamos a darle solamente acceso a crear grupos y a su escritorio, nada más. Vamos a guardar.
y salimos. Ahora vamos a ingresar como docente 1 con la respectiva contraseña. Bueno, no recuerdo la clave de docente 1, pero tenía otra vez por ejemplo, profesora Doris, ya. Entonces, como vemos, ya no tiene acceso a los permisos, no puede otorgar permiso, pero sí tiene acceso a los grupos. Entonces, aquí puede crear un grupo denominado análisis de sistemas. Lo guarda y vemos que aquí nos aparece que análisis de sistemas fue creado por el docente 2. Así se llama el profesor Doris que ingresamos en esta, profesora Doris que ingresamos en esta vez. Y en el escritorio ya me aparece únicamente el curso que creó este profesor. Ya, en la ayuda se debería tener un enlace a un PDF con el manual de usuario y acerca del sistema, algunos datos del sistema. Eso sería todo por el avance en la parte demostrativa. Gracias. Bueno, en lo que concierne a código, trataré de no alargarme mucho. Simplemente estamos utilizando PHP con librerías y implementaciones de jQuery, que toda la lógica, bueno, ya la conocemos. Igualmente para cada uno de los ítems de calificaciones, conductas, consultas, cursos, permisos. Tenemos un apartado de la conexión a la base de datos, que también ya lo hemos venido viendo todos estos ciclos, que se conecta con la base de datos MySQL. Tenemos lo que es variables globales para todo esto, el nombre de la base de datos, la contraseña, el usuario, que lo vamos utilizando en cada uno de de las páginas PHP que necesitemos. Tenemos lo que son imágenes, diferentes tipos de imágenes para los usuarios. Y esto está dividido en modelo vista controlador. Entonces aquí tenemos los modelos con las consultas a las bases de datos. Tenemos los estilos, todos los estilos con CSS, con Bootstrap y imágenes, todo eso. Y ahí tenemos la parte de las vistas, que tenemos los JavaScript para poder realizar cada una de las acciones. Y tenemos la parte de las vistas, con la respectiva lógica. Y eso sería todo en parte de código. Igual todo el código está entendido y se puede hacer cualquier modificación que se necesite. Conclusiones. Se concluye que los sistemas académicos son indispensables hoy en día, desde las escuelas hasta las universidades con sus distintos alcances y necesidades, pero que podemos estandarizar una parte de los procesos e irlos ampliando de acuerdo a dichas necesidades. Además, la información está más segura contra acontecimientos físicos como agua, incendios, nos referimos a inundaciones, ocupa también menos espacio físico sin obviar el ahorro de papel y tinta. Tenemos una bibliografía, eso sería todo. Gracias.